Hay una fotografía en tu casa que no debería estar donde está. No lo digo para asustarte, lo digo porque en 40 años de sacerdocio he visto con mis propios ojos lo que ocurre cuando nadie advierte a tiempo. Y hoy, hermano, hermana, yo voy a ser ese alguien. Cierra los ojos un momento e imagina la sala de tu casa, o el pasillo, o ese rincón junto a la cama donde tu madre o tu abuela o tú mismo pusieron una fotografía de alguien que ya no está en este mundo. Una fotografía enmarcada, quizás con una veladora encendida al lado, quizás con flores artificiales que ya perdieron el color. Esa imagen que miras cada mañana cuando pasas de largo, casi sin detenerte, casi sin pensar. Esa imagen que ya forma parte del paisaje de tu hogar como si siempre hubiera estado ahí. Ahora abre los ojos. Lo que voy a decirte hoy es algo que he guardado durante mucho tiempo. No porque no supiera cómo decirlo, sino porque hay verdades que la gente no quiere escuchar hasta que ya es demasiado tarde. Pero después de todo lo que he visto, después de todas las familias que han llegado a mí con los mismos problemas, los mismos dolores, las mismas preguntas sin respuesta, he llegado a la conclusión de que callar ya no es una opción. Soy el padre Tomás. Llevo 40 años sirviendo a Dios en una parroquia pequeña del estado de Oaxaca. He bautizado a niños que ahora ya tienen hijos propios. He enterrado a ancianos que llegaron a mí cuando yo era apenas un sacerdote joven y nervioso. He escuchado confesiones que me han quitado el sueño. He rezado con familias rotas, con madres desesperadas, con hombres que no lloraban desde niños y que lloraron frente a mí sin poder explicar por qué. Y en todo ese tiempo, una y otra vez, he regresado a este mismo tema, a este mismo problema que nadie quiere nombrar, las fotografías de los muertos. No estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo que honrar la memoria de quienes amamos sea un pecado. Al contrario, la memoria es sagrada. El amor no muere cuando el cuerpo muere, eso lo creo con toda el alma. Pero hay una diferencia enorme entre honrar a un difunto y hacer de su imagen una presencia constante en los espacios donde los vivos necesitan vivir. Y esa diferencia, hermano, hermana, es la que hoy quiero explicarte. Déjame empezar con algo que me ocurrió hace muchos años. Era una tarde de noviembre, pocos días después del Día de Muertos. Una señora entró a la sacristía mientras yo guardaba los ornamentos después de la misa. Era una mujer de unos 60 años, menuda, con el cabello recogido y los ojos enrojecidos de no dormir. Se llamaba Consuelo. Llevaba semanas sin dormir bien. Me dijo que desde que murió su esposo, hacía apenas 4 meses, sentía algo en la casa. No sabía cómo describirlo. Decía que no era miedo exactamente, era más como una presión, como si el aire de su habitación pesara más de lo normal. Sus hijos le decían que eran los nervios, que era el duelo, que con el tiempo se le pasaría, pero ella sabía que no era eso. Le pregunté cómo había organizado la casa después del funeral. Me describió cada cosa, y cuando llegó al momento de decirme dónde había puesto la fotografía de su esposo, algo en mi interior se detuvo. La había puesto justo frente a su cama, grande, enmarcada en madera oscura, con una veladora permanente debajo. Me dijo que lo había hecho para sentirlo cerca, para no sentirse sola. Le expliqué con cuidado lo que te voy a explicar a ti ahora. Existe en nuestra tradición católica y también en la sabiduría antigua que nuestros pueblos han cargado de generación en generación, una comprensión muy profunda sobre los espacios, sobre cómo la energía de un hogar se organiza, sobre dónde pertenecen los vivos y dónde pertenecen los recuerdos de los que partieron. Y esa comprensión no es superstición, no es brujería, no es algo que contradiga la fe. Es algo que la fe, cuando se vive con profundidad, naturalmente reconoce. El dormitorio es el lugar más íntimo de una casa. Es donde el cuerpo descansa, donde el alma se vulnerabiliza durante el sueño, donde la mente baja sus defensas.
Es el espacio donde más necesitamos paz, renovación, presencia de lo vivo. Y poner ahí la fotografía de alguien que murió, especialmente frente a la cama, especialmente con una veladora encendida, es mezclar dos mundos que necesitan mantenerse separados para que ambos puedan cumplir su función. No estoy hablando de fantasmas, no me malinterpretes. Estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más real. Estoy hablando del peso emocional y espiritual que cargamos cuando vivimos rodeados de recordatorios constantes de la muerte. Cuando lo primero que ven nuestros ojos al despertar y lo último que ven antes de dormir es el rostro de alguien que ya no está. Ese peso no lo percibimos de golpe, se acumula despacio, como el polvo que no ves hasta que entra la luz de lado. La señora Consuelo me escuchó en silencio. Al final me preguntó qué debía hacer. Le dije que no se trataba de deshacerse de la fotografía, se trataba de encontrarle el lugar correcto. Y aquí es donde quiero ser muy preciso contigo, hermano, hermana, porque esta es la parte que más confunde a la gente. Hay lugares en el hogar que son apropiados para colocar la fotografía de un difunto querido, y hay lugares que no lo son. Y la diferencia no es arbitraria. Tiene una lógica que cuando la entiendes parece completamente obvia. Los lugares inapropiados son aquellos donde los vivos pasan la mayor parte de su tiempo activo, íntimo o vulnerable. El dormitorio, como ya dije, es el principal. Pero también hay otros. La cocina, que en la tradición mexicana es el corazón de la casa, el lugar de la vida, del calor, del alimento, no es un lugar para la imagen de un difunto. La cocina debe respirar vida. El comedor, donde la familia se reúne a comer, a reír, a pelear, a reconciliarse, tampoco. Esos espacios necesitan pertenecer a los vivos. El lugar correcto para honrar a quienes ya partieron es un espacio que tenga intención. Un altar propiamente hecho, como los que nuestras abuelas sabían construir. No un altar improvisado sobre una repisa cualquiera, sino un espacio pensado, dedicado, con sus elementos correctos. Velas, flores, agua, quizás algo de lo que la persona amaba en vida. Un espacio donde puedas ir a rezar por su alma, a hablar con ella si lo sientes necesario, y luego alejarte. Un espacio que tenga una frontera clara, que no invada el resto de la casa. Hay una diferencia fundamental entre un altar de ofrenda y una fotografía colgada en la pared de la sala como si fuera decoración. El altar dice: aquí honro a mis muertos, aquí rezo por ellos, aquí los recuerdo con amor. La fotografía en la pared de la sala dice otra cosa. Dice: esta persona sigue viviendo aquí. Y eso, hermano, hermana, no le hace bien ni a los vivos ni a los muertos. Sé que esto puede sonar extraño. Sé que muchos de ustedes crecieron en casas donde las fotografías de los abuelos colgaban en todos lados y nadie pensaba dos veces en ello. Y no estoy diciendo que esas familias estuvieran haciendo algo malo. Estoy diciendo que hay grados. Que una fotografía en un pasillo no es lo mismo que una fotografía grande frente a tu cama con una vela encendida. Que el contexto importa. Que la intención importa. Que la cantidad importa. Porque hay familias, y yo he conocido varias a lo largo de mi vida, donde las fotografías de los muertos terminan siendo más que las de los vivos. Donde el hogar se convierte poco a poco en una especie de museo del pasado. Y en esas casas, hermano, hermana, la tristeza tiene una calidad particular. No es el duelo normal que sana con el tiempo. Es un duelo que se estanca, que se instala, que no encuentra salida porque el entorno mismo no permite que la vida avance. Una vez vino a verme un hombre joven, tendría quizás 35 años. Había perdido a su madre 2 años antes. Me dijo que desde su muerte no había podido retomar su vida. Seguía viviendo en la casa de su infancia, que ahora era suya, y no había cambiado nada. Las cosas de su madre seguían exactamente donde ella las había dejado. Su ropa todavía estaba en el closet. Sus zapatos todavía estaban junto a la puerta. Y en cada habitación,
en cada pared, en cada superficie disponible, había una fotografía suya. La madre de joven, la madre en su boda, la madre con los hijos, la madre en sus últimos años. Este hombre no me estaba pidiendo ayuda con algo sobrenatural. Me estaba describiendo una prisión que él mismo había construido. Una prisión de amor, sí, pero una prisión al fin. Y su madre, donde quiera que estuviera su alma, no hubiera querido eso para él. Ningún ser que amó de verdad quiere que los que deja atrás se queden atrapados. Eso es lo que muchos no entienden, hermano, hermana. Cuando honramos a nuestros muertos de una manera que nos impide vivir, no les estamos haciendo un favor. Les estamos imponiendo una carga. Porque el amor es libre. Y el amor verdadero, el amor que viene de Dios, siempre apunta hacia la vida. Siempre apunta hacia adelante. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree y que tiene directamente que ver con cómo y dónde colocamos las imágenes de nuestros difuntos. En muchas casas, especialmente las casas de nuestra comunidad mexicana y latinoamericana, existe la costumbre de poner la fotografía del familiar muerto en el lugar donde esa persona pasaba más tiempo en vida. Si el abuelo siempre se sentaba en el sillón de la sala, ahí queda su fotografía colgada sobre ese sillón. Si la abuela pasaba las tardes en la cocina, ahí va su imagen. La intención es hermosa. Quieren sentirla presente en el lugar que fue suyo. Pero lo que en realidad están creando, sin saberlo, es un punto de anclaje. Un lugar donde la energía y el recuerdo de esa persona quedan fijos. Y hay momentos en que eso funciona bien, como en el caso del altar de ofrendas en Día de Muertos, donde la intención es precisa y tiene un tiempo determinado. Pero cuando ese anclaje es permanente, cuando está ahí los 365 días del año, en medio de los espacios donde los vivos necesitan fluir, puede convertirse en un obstáculo. ¿Obstáculo para qué? Para el duelo primero. El duelo necesita moverse. El duelo necesita pasar por sus etapas. Necesita que la persona que perdimos vaya ocupando poco a poco un lugar diferente en nuestra vida, un lugar en la memoria y en el corazón, no en el espacio físico cotidiano. Cuando el entorno no cambia, cuando cada día la persona sigue estando visualmente presente en exactamente el mismo lugar que antes, el duelo no puede avanzar. El cerebro, el corazón, el alma, reciben la señal equivocada, reciben la señal de que nada ha cambiado. Y entonces la pérdida se vive una y otra vez, cada mañana, cada tarde, cada noche. He acompañado a muchas familias en el proceso del duelo. Es parte central de mi trabajo como sacerdote. Y he observado una y otra vez que las familias que antes o después reorganizan el espacio de su casa, que hacen el esfuerzo consciente y amoroso de asignarle a la memoria del difunto su lugar correcto, son las familias que sanan. No que olvidan, nunca se trata de olvidar. Se trata de integrar la pérdida sin que la pérdida devore la vida. Déjame decirte algo más sobre los dormitorios, porque es ahí donde más frecuentemente veo el error que nos ocupa hoy. El dormitorio, como ya dije, es el lugar de más vulnerabilidad energética y emocional de una persona. Pero además, el dormitorio conyugal, el dormitorio de una pareja, tiene una naturaleza particular. Es el espacio de la intimidad viva, de la relación presente, del amor que se renueva. Y tener ahí la fotografía de un ex esposo fallecido o de unos suegros o incluso de los propios padres muertos crea una tensión que la gente rara vez logra nombrar, pero que siente constantemente. Conozco el caso de una pareja que vino a verme porque llevaban meses sin poder dormir bien, discutiendo por cosas pequeñas, sintiéndose extraños el uno al otro sin entender por qué. Cuando les pregunté por la decoración de su cuarto, la esposa me describió que tenía 4 fotografías en la habitación. 3 de ellas eran de personas fallecidas, su madre, su abuela y su primer esposo, que había muerto años atrás antes de que ella se volviera a casar. Las 3 fotografías estaban distribuidas por las paredes del cuarto que ahora compartía con su nuevo esposo. Ninguno de los dos había conectado esas imágenes con lo que estaban viviendo, pero cuando se los señalé con cuidado,
Cuando les pregunté cómo se sentirían ellos si cada noche, al apagar la luz, los últimos rostros que vieran fueran los de personas que ya no están, ambos se quedaron en silencio. Un silencio largo. Y luego la mujer comenzó a llorar. No porque se sintiera culpable, sino porque de repente entendió algo que llevaba mucho tiempo sin querer entender, que seguía viviendo, en parte, en el pasado, que las fotografías no eran solo fotografías, eran anclas. Hermano, hermana, quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia casa. No te lo pregunto para juzgarte, te lo pregunto porque creo que muchos de ustedes, mientras escuchan esto, están reconociendo algo que ya intuían, pero que nunca se habían permitido nombrar del todo. ¿Hay en tu dormitorio una fotografía de alguien que ya partió? ¿Hay en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, imágenes de difuntos que ya llevan años formando parte del paisaje cotidiano de tu hogar? ¿Hay algún espacio de tu casa donde los muertos tienen más presencia visual que los vivos? No te pido que retires esas fotografías y las escondas en una caja. Te pido algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Te pido que te detengas a pensar en la intención, en el para qué, en lo que esas imágenes hacen contigo cada día. Porque honrar a los muertos y vivir atrapado entre ellos son dos cosas completamente distintas. Nuestra fe nos enseña que los que amamos y perdemos no desaparecen, están con Dios. Siguen existiendo en una forma que nosotros no podemos comprender del todo, pero que es real. Y desde esa existencia, hermano o hermana, ellos no quieren que nos paremos. No quieren que los convirtamos en obstáculos para nuestra propia vida. Al contrario, si hay algo que el amor de los que se fueron puede hacer por nosotros, es empujarnos hacia adelante. Déjame hablarte ahora de la Virgen de Guadalupe y de por qué esto importa dentro de nuestra tradición. En los hogares mexicanos, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ocupa un lugar central. Y eso es correcto, eso es apropiado. La Virgen es nuestra Madre, nuestra protectora, la presencia sagrada que cuida nuestro hogar. Su imagen pertenece en los espacios de los vivos. Ella es vida, ella es luz, ella es intercesión activa. Pero a veces, hermano, hermana, he visto cómo las imágenes de los difuntos llegan a ocupar en una casa el mismo espacio simbólico que debería pertenecer a lo sagrado vivo. He visto altares domésticos donde las fotografías de los muertos superan en número y en prominencia a las imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos. Y cuando eso ocurre, el balance espiritual del hogar se altera. No es una cuestión de que los muertos sean malos. Repito, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de jerarquías, de que en nuestro hogar, en el espacio donde vivimos y donde pedimos la protección de Dios, la presencia dominante debe ser la de lo vivo, lo sagrado, lo que nos conecta con la gracia y no con el duelo. Una cosa que siempre les digo a las familias que vienen a mí con estas preguntas es la siguiente. La fotografía de un familiar querido puede estar en tu casa, puede estar en un lugar de honor, puede estar acompañada de una vela que enciendes cuando rezas por su alma, pero que esté en su lugar, no en el dormitorio, no frente a la cama, no en la cocina, no en el comedor. En un espacio designado, con intención clara, con límites claros. Un altar de ofrenda permanente, pequeño, en un rincón tranquilo de la casa. Un espacio que diga, aquí recuerdo a mis muertos, aquí rezo por ellos, aquí los honro. Y luego, fuera de ese espacio, la casa pertenece a los vivos, a los que están aquí, a los que todavía tienen vida por delante. Eso es lo que le dije a la señora Consuelo aquella tarde de noviembre. Le ayudé a encontrar un rincón en su sala, lejos de su dormitorio, donde instalar un pequeño altar para su esposo. Le expliqué cómo organizarlo, qué poner, cómo rezar ahí. Y le pedí que retirara la fotografía grande de su cuarto. Me llamó 3 semanas después. Me dijo que por primera vez desde la muerte de su esposo había dormido toda la noche de un tirón. Me dijo que había soñado con él y que en el sueño él le sonreía y le decía que estaba bien.
que ella también tenía que estar bien. No te voy a decir que fue un milagro. Te voy a decir que fue el resultado de un cambio sencillo pero profundo. El resultado de ponerle límites correctos al duelo. El resultado de darle a la vida el espacio que la vida necesita. Ahora quiero hablarte de algo que quizás no esperabas escuchar en este tema. Hay un caso particular que se repite mucho y que requiere una atención especial. Es el caso de las fotografías de personas que murieron en circunstancias difíciles. Muertes violentas, accidentes, suicidios, muertes prematuras que dejaron un dolor muy grande en la familia. En estos casos, el peso que carga la fotografía es mucho mayor. No porque el alma de esa persona sea diferente a cualquier otra, sino porque el dolor que rodea su recuerdo es más intenso, más complejo, más difícil de procesar. He visto familias que han convertido la fotografía de un hijo muerto joven en algo casi sagrado. La ponen en el lugar más visible de la casa. La decoran con flores frescas todos los días. Encienden velas permanentes. Y entiendo ese amor. Lo entiendo con todo el corazón. Pero también he visto cómo ese amor, cuando no encuentra la dirección correcta, puede convertirse en un peso que aplasta a todos los que viven bajo el mismo techo. Los hermanos que crecen a la sombra del hermano muerto. Los padres que no pueden ver a sus hijos vivos sin compararlos con el que se fue. El hogar entero organizado alrededor de una ausencia. Eso no es honrar a un muerto, eso es rendirse ante la muerte. Y nuestra fe, hermano, hermana, no nos llama a rendernos ante la muerte. Nos llama exactamente al opuesto. Nos llama a creer en la resurrección. Nos llama a vivir con esperanza. Nos llama a entender que la muerte no tiene la última palabra. Cuando honramos a nuestros muertos de una manera que nos permite seguir viviendo, que nos permite seguir amando, que nos permite seguir construyendo, les estamos dando el mejor honor posible. Estamos diciéndoles, tu amor me dio fuerza para continuar, no para detenerme, para continuar. Quiero compartir contigo algo que aprendí de uno de los sacerdotes más sabios que conocí en mis años de formación. Era un hombre mayor, de origen indígena, que había crecido en una comunidad donde la relación con los muertos era una parte muy viva de la cultura. Le pregunté una vez cómo entendía él la diferencia entre honrar a los difuntos y quedarse atrapado en ellos. Me dijo algo que no he olvidado. Me dijo, los muertos son como las raíces de un árbol. Las raíces no se ven, pero dan fuerza al tronco y a las ramas. Si pasas todo el tiempo mirando las raíces, te olvidas de que eres el árbol. Y el árbol está aquí para dar fruto. Eso es lo que somos, hermano, hermana. Somos los árboles que crecen de las raíces de los que vinieron antes. Nuestra obligación con ellos no es quedarnos mirando las raíces, es crecer, es dar fruto, es vivir la vida que ellos, muchas veces, no pudieron terminar de vivir. La fotografía de tu ser querido merece un lugar sagrado y correcto en tu hogar, un lugar donde vayas a rezar, a recordar, a sentir su presencia de manera intencionada, no un lugar donde tropieces con ella cada mañana mientras buscas los zapatos, no un lugar donde te mire mientras intentas dormir, no un lugar donde los niños de la casa crezcan sintiendo que comparten el hogar con fantasmas. Los niños son muy sensibles a estas cosas, más de lo que los adultos suelen reconocer. He hablado con muchos niños a lo largo de los años, hijos y nietos de familias que vinieron a verme con distintos problemas. Y cuando les pregunto por su casa, por cómo se sienten en ella, muchos de ellos describen con palabras de niños exactamente lo mismo que sus padres describen con palabras de adultos. Una sensación de peso, una sensación de que algo en la casa no termina de pertenecer a ellos, una sensación de que conviven con algo que no comprenden. Los niños necesitan crecer en casas que pertenezcan a los vivos, casas llenas de la energía del presente, de los planes del futuro, del amor de quienes están. Pueden conocer a sus antepasados, pueden saber quiénes fueron, pueden aprender a rezar por ellos.
pero ese aprendizaje debe ocurrir de una manera que los fortalezca, no de una manera que los cargue con un peso que no les corresponde. Hermano, hermana, voy a pedirte algo concreto antes de terminar. Esta semana, antes de que pase el domingo, camina por tu casa con ojos nuevos. Mira las paredes, mira los cuartos, mira los espacios donde vives y pregúntate con honestidad, ¿cuánto espacio le estoy dando a los muertos en mi casa? ¿Y cuánto espacio le estoy dando a la vida? No te pido que tomes ninguna decisión de inmediato, solo te pido que mires, que seas honesto contigo mismo, que escuches lo que sientes cuando te haces esa pregunta. Si hay algo que necesita cambiar, lo sabrás, no porque yo te lo diga, sino porque algo en tu interior ya lo sabe, siempre lo ha sabido. La señora Consuelo, a la que mencioné al principio, siguió viniendo a misa en mi parroquia durante muchos años después de aquella tarde. La vi rehacer su vida poco a poco, la vi recuperar la alegría, la vi el día que su hija menor se casó, bailando en el salón con una sonrisa que no le había visto desde antes de que muriera su esposo. Un día, muchos años después, me paró a la salida de la misa y me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo, Padre Tomás, aquel día usted me dijo que le diera a mi esposo su lugar correcto. Y yo lo hice. Pero lo que no le dije hasta ahora es que esa misma semana, después de mover la fotografía, soñé con él. Y en el sueño me dijo que por fin podía descansar. Yo no sé si fue un sueño o fue algo más. No soy quien para juzgar esas cosas. Lo que sé es que ella pudo descansar. Y él, según ella, también. Eso es lo que busca el amor verdadero, hermano, hermana. El descanso de los que se fueron y la vida plena de los que se quedan. Que Dios bendiga tu hogar. Que la Virgen de Guadalupe cuida a los tuyos y que los que ya partieron, desde donde están, vean en ti no a alguien que se quedó parado mirando el lugar donde estuvieron, sino a alguien que siguió caminando, con su amor como fuerza y su memoria como raíz. Eso es lo que merecen. Eso es lo que mereces tú también.